Recording is on. Vamos a pasar todo esto. Bueno, vamos al caso. Este es un caso presentado por una enfermera en general. Esta es la forma de presentar a aquellos que tienen que, en algunos lugares, para recibirse de licenciados, hacen presentaciones o exposición de casos, ¿sí? Entonces, esta enfermera realizó una exposición de un caso en donde habla sobre un paciente con fractura de cadera. Vamos a conocerlo entonces. Recoge los datos de la historia clínica, la historia de la enfermería, la exploración física, la entrevista realizada al paciente y la observación. Entonces, bueno, nombre, apellido, varón, nació en el 38, 74 años, vive con su mujer, el señor es carpintero, jubilado. Entonces, alérgico no se conoce, hábitos tóxicos, no consume tabaco, alcohol consume esporádicamente, medicación habitual, tiene medicación para la hipertensión, toma estatinas, las estatinas son para el colesterol, por ejemplo, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, son todas las que son para el colesterol. AINES, que son los antiinflamatorios, y protector gástrico, Sidolor, o sea, tipo omeprazol, Taural, etcétera. Dieta con poca sal y baja en grasas, porque si ven que toma, fíjense, hipertenso y colesterol alto, entonces con poca sal y baja en grasas. Antecedentes patológicos, colesterolemia, o sea, colesterol alto y presión alta. Intervenciones no tiene, ingresa a la guardia el 2012, el 20 del 13. Motivo de ingreso, paciente que ingresa para intervención quirúrgica programada por cosartrosis de cadera izquierda en unidad de artroplastía. Diagnóstico médico, cosartrosis de cadera izquierda. Fecha de intervención, el día 21 del 3. Tipo de cirugía programada, procedimiento quirúrgico, prótesis total de cadera izquierda. Ella acá, como sabemos que esto es que ella presentó, un trabajo que ella presentó para recibirse, seguramente de licenciada, entonces vamos a ver lo que es una cosartrosis de cadera izquierda, que lo tiene que haber plasmado acá. ¿Sí? La artrosis de la cadera o cosartrosis es el resultado final de varias enfermedades que llevan a un deterioro de la articulación coxofemoral, o sea, de coxis, con degeneración del cartílago articular, neoformaciones óseas en los bordes o los rebordes articulares, estrechamiento del espacio articular, esclerosis en las zonas de presión y quistes óseos en la cabeza de fémur y el acetábulo. Bueno, para ser específico, es una artrosis, pero en este caso tiene que ver con una artrosis en la cadera, ¿sí? Usted sabe que las artrosis a veces se forman, ¿cómo es que se dice? Neoformaciones, pero son formaciones nuevas que endurecen a la cadera, que a veces puede ser por depósitos de calcio, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico, se caracteriza por dolor, claudicación y limitación de los movimientos de la articulación. Claudicación significa obviamente que es disminución de los movimientos, lo que presupone una disminución de la calidad de vida de estos pacientes. La artroplastía de cadera es una de las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? O sea, la artroplastía tiene que ver, obviamente, significa reparación de la cadera, ¿no? Es una intervención quirúrgica más frecuente en las unidades de hospitalización de traumatología. Esta cirugía se lleva a cabo para reemplazar total o parcialmente la articulación de la cadera con un dispositivo artificial. La artroplastía total de cadera es, en muchos casos, el tratamiento definitivo de la cosartrosis avanzada, de las fracturas y de enfermedades inflamatorias. Su objetivo básico es reducir la incapacidad funcional derivada del dolor y la limitación de la movilidad, bueno, mejorando la calidad, ¿sí? Entonces, fracturas, bueno,
Otras razones para reemplazar la articulación coxofemoral son las fracturas de fémur. Las fracturas de cadera constituyen en la actualidad un problema importante a tener en cuenta debido al envejecimiento de la población, ya que es una patología frecuente en pacientes mayores. Constituye una de las indicaciones más habituales de cirugía en el anciano. Tumores en la articulación coxofemoral son otras de las causas, ¿sí? Bueno, obviamente que la enfermería tiene un papel importante, sí, la evaluación integral, la planificación pre, intra y postoperatorio, que lo vimos la semana pasada. Obviamente, el proceso de atención de enfermería, que es lo que ella después desarrolla. Desarrolla un plan de cuidado integral y personalizado en cada uno de los factores del proceso quirúrgico donde el paciente va a ser atendido, ¿sí? Ella desarrolla con los objetivos específicos, identificar los problemas y las necesidades para prevenir y detectar posibles complicaciones, potenciar la seguridad del paciente, ¿sí? Etcétera. Bueno. Básicamente ella realiza un PAE. Esto ya lo vimos. Entonces, valoración física inicial. El paciente presenta una tensión arterial de 132 de sistólica con 81 de diastólica. Presenta una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Una respiración de 18 ciclos respiratorios por minuto. Una temperatura de 36,4 centígrados. Presenta un peso de 74,4. Una talla de 1,70. Parámetros de laboratorio, bueno, tiene hematocritos, plaquetas, urea, glucemia en ese orden, y pruebas complementarias se le realizó una radiografía de tórax y electrocardiograma, ¿sí? Entonces, en la historia de enfermería, ¿qué información retira ella? Que el paciente ingresa de forma programada el día 20 de marzo de 2012 por la tarde para ser intervenido de una prótesis total de cadera. El paciente refiere dolor y muestra dificultades para moverse. Días antes de la operación se le realiza el preoperatorio, análisis, radiografía de tórax, electrocardiograma, valoración de anestesia realizada en consulta con la anterioridad. Entonces, acá es algo importante. Este paciente no ingresa por una caída, ¿sí? No es una cirugía de urgencia. Este paciente ingresa porque es una cirugía programada por padecer artrosis. Y evidentemente ya tiene un dolor y una limitación en la movilización, por lo que necesitan hacer el reemplazo de cadera para que pueda recuperar, ¿sí? Porque este paciente va a terminar inmovilizado y en silla de ruedas solo por la enfermedad, no por tener una fractura, ¿sí? O una caída. Este caso es completamente distinto a lo que hemos visto ahora, ¿sí? Entonces, ella le realiza las necesidades de Virginia Henderson, entonces evalúa necesidad de respirar, lo que ustedes tienen que hacer. Vieron que ustedes tienen la guía y ustedes tienen que realizar con esa guía la anamnesis del paciente. Entonces, necesidad de respirar, dijimos que el paciente no fumaba, pero fue exfumador. Fumaba 10 cigarrillos al día, ¿sí? Recuerden que si tenemos un paciente, no es lo mismo uno que no fumó nunca a uno que fue fumador. Ya no lo es, pero fue fumador. Obviamente que, de cualquier manera, la compliance pulmonar se ve afectada, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo uno que nunca fumó a que fumó. A su ingreso presenta vías respiratorias permeables, ritmo y profundidad normal, euneico, o sea, respira normalmente. Se le realiza una radiografía de tórax sin alteraciones, satura oxígeno 97%, lo cual es una barbaridad, satura muy bien. Necesidades, nutrición e hidratación. Sigue una dieta equilibrada en la que incluye todos los grupos alimenticios. Bebe de 1 a 1,5 litros de agua al día. No presenta dificultad en la masticación ni en la deglución. No tiene intolerancias alimenticias. Porta prótesis dental superior fija. A su ingreso se lo mide y lo pesa, y pesa 74,4 kilogramos y mide 170 centímetros. Necesidades de eliminación. El patrón de eliminación urinaria va de 5 a 6 veces al día, y en la eliminación fecal va diario, con heces normales y sin dolor. La necesidad de movimiento. En cama tiene dificultad para moverse y no puede acostarse del lado izquierdo debido al dolor de la cadera. Acostumbra a dar paseos
con su esposa, últimamente menos por su patología, porque como dijimos, la artrosis lo que va a hacer justamente es limitar los movimientos, ¿sí? Necesidad de descanso y sueño, tiene un sueño reparador, suele dormir 7 horas diarias, despertándose descansado y relajado. A veces duerme siestas de 20 minutos. Desde su ingreso le cuesta conciliar el sueño, se despierta angustiado pensando en la cirugía, obviamente. Recuerden que toda intervención quirúrgica representa un trauma, especialmente se evidencia en un trauma postoperatorio, y también lo que influye es el cambio de lugar. Si no es lo mismo cuando uno está en su casa, que obviamente vas a ingresar a un hospital en donde es otro ambiente completamente distinto, hay ruidos, hay muchas personas, lo más probable es que tenga que compartir habitación, si hay un cambio importante. Esto puede alterar el descanso y sueño. Necesidad de vestirse y vestirse independiente. Utiliza ropa cómoda, acorde a las actividades que realiza y tiene cierta dificultad para ponerse los zapatos. Necesidad de termorregulación, presenta una temperatura de 36,6 grados centígrados. El paciente es consciente de su temperatura corporal, percibe correctamente si siente frío o calor, solicitando que se le ponga o quite ropa según requiera. Durante el periodo intraoperatorio y postoperatorio se le coloca una manta de aire caliente que mantiene durante toda la intervención. Necesidad de higiene y protección de la piel, ausencia de pelo, piel seca y escamosa, uñas cortas y limpias, se lava todos los días y se ducha 1 o 2 veces a la semana. Presenta higiene dental 2 veces al día. En la acogida se procede a canalizar una vía periférica en mano izquierda de calibre 18. Tiene un gran calibre porque obviamente va a tener una gran intervención y recuerden que puede tener mucho sangrado este tipo de intervención. Necesidad de evitar peligros, consciente y orientado, muy colaborador, atiende a todo lo que se le explica y a pesar de estar angustiado con la intervención, adopta una actitud colaboradora. Utiliza gafas para ver de cerca, no conoce ninguna alergia. Necesidades de comunicarse, funcionamiento adecuado de los órganos de los sentidos, se define como una persona extrovertida, se comunica con facilidad, su principal persona de apoyo es su esposa. Necesidad de vivir según sus creencias y valores, católico no practicante. Necesidad de trabajo y realización, jubilado desde los 65 años. Refiere a haberse habituado muy bien a su situación actual. Dice, ahora tengo todo el tiempo para hacer lo que me apetece. Los fines de semana se dedica a cultivar sus tierras que tiene a las afueras de Zaragoza. Ahora está preocupado porque no sabe si podrá seguir haciéndolo. Necesidades de jugar y participar en actividades recreativas. Desde su jubilación, la actividad diaria consiste en ayudar a su mujer con las tareas del hogar, ver la TV y escuchar la radio. A menudo acude a un club donde se reúne con sus amigos para jugar al dominó, las cartas y comenzar los partidos de fútbol. Necesidad de aprendizaje, muestra interés por todo lo que se le está ocurriendo y pregunta constantemente, ¿sí? De los datos obtenidos de la valoración y el juicio clínico, se derivan varios diagnósticos de enfermería posible y de riesgo, así como algunas complicaciones potenciales. Bueno, obviamente que los diagnósticos de enfermería dependen de la evolución del paciente en el postquirúrgico, ¿sí? Tiene que ver también, está involucrado la ansiedad del paciente, la amenaza en el estado de su salud, así que bueno. Este enfermero realiza, en cuanto a los diagnósticos de enfermeros de riesgo, se proponen como posibles el riesgo de infección y el riesgo de lesión perioperatoria, lo cual es correcto, como complicaciones potenciales derivadas de la anestesia o de la herida quirúrgica, el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal y como problemas de colaboración, el dolor. Se elabora el plan de cuidados en función de estos diagnósticos, ¿sí? Entonces, acá refiere la enfermera. El paciente llega al bloque quirúrgico a las 8:30. Si la recibe en la sala de acogida, se comprueba su identidad y se revisa la historia para comprobar que tiene el preoperatorio completo y consentimientos informados debidamente firmados. Se comprueba que está en ayuna y se le canaliza una vía endovenosa para ponerle profilaxis antibiótica. Se registran actuaciones y técnicas realizadas, pasa a quirófano, ¿sí? Entonces, chicos, ¿están? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tenemos la presentación del caso, ¿sí? Bueno, el primer dato que toma la enfermera es la ansiedad. ¿Alguien quiere leer la ansiedad?
Porfis. Bueno, lo leo yo. Bueno, Eh, ansiedad. Ansiedad 00146, vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo. Sentimiento de apresión causado por la anticipación de un peligro. Los indicadores, los NOC, leemos solo el 1 y el 2. Los indicadores de abajo, si querés. Bueno, nivel de ansiedad 1211, gravedad de la aprehensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable. Indicadores, aumento de la presión sanguínea, trastorno de los patrones del sueño. Nivel de miedo 1210, gravedad de la aprehensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable. Indicadores, inquietud, sudoración. La intervención NIC también, profe. Claro, leímos los objetivos, vamos a las intervenciones. Bien. Bueno. Intervenciones NIC y actividades. 1. Disminución de la ansiedad 5820. Minimizar la aprensión, temor, presagios relacionados con una fuente identificada por adelantado. Actividades. Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. Crear un ambiente que facilite la confianza. Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan ansiedad. Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. Apoyo emocional 5270. Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momento de tensión. Actividades. Comentar la experiencia emocional con el paciente. Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. Permanecer con el paciente y proporcionar sentimiento de seguridad durante los periodos de más ansiedad. Bien. Bueno, entonces, en el preoperatorio, si bien nosotros tenemos varios cuidados, tenemos que realizar el baño prequirúrgico, chequear toda la documentación, realizar la anamnesis, llenar los protocolos preoperatorios, colocar la identificación o pulsera identificatoria, llenar quizás algún otro checklist que tenga que ver con la recepción del paciente. La enfermera toma como dato en su plan la ansiedad del paciente, o sea, realiza todo lo que tiene que realizar, pero toma como importante la ansiedad del paciente para que el paciente en el preoperatorio llegue tranquilo a lo que es la cirugía, ¿sí? Entonces ella plantea, obviamente, cómo importante es crear el ambiente que facilite la confianza, que el paciente sienta que está en buenas manos, ¿sí? Darle seguridad. O sea, en este caso, acá lo que nos faltaría por ahí es la escucha activa y la contención emocional. Por supuesto, instruir al paciente a que pueda relajarse. En estos casos, si no logramos que el paciente se relaje, lo que se hace es avisar al médico y el médico lo más probable es que indique administrar antes de la cirugía una benzodiazepina que se llama midazolam, que generalmente es una medicación que se utiliza como preoperatoria para relajar porque es de corta duración. Ustedes recuerdan que dentro de las benzodiazepinas tenemos varias. Tenemos, ustedes conocen más el Valium, que está, el Valium que es el diazepam, pero está el lorazepam, tienen varios. El midazolam, que también se usa mucho para entubar porque relaja, es de corta duración.
es un medicamento que en general se utiliza preoperatorio para relajar, ya que su efecto se corta bastante rápido para luego no va a interferir con lo que no tenga que administrar anestesia, ¿sí? Generalmente se da una dosis pequeña de midazolam. Es importante que el paciente llegue tranquilo a una cirugía, sienta que está en buenas manos, tenga confianza, ¿sí? Porque si un paciente ya entra mal, recuerden que este paciente lo más probable es que no tenga, todo se puede complicar intraoperatorio, ¿sí? Obviamente que, como dice, comentar la experiencia emocional con el paciente, esto es lo que tiene que ver con la escucha activa y contención emocional, animarlo a que exprese sus sentimientos, todo eso tiene que ver con la escucha activa, y permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad, ¿sí? Ella en esta primera instancia preoperatorio trata esta parte, ¿sí? Ahora, plan de cuidados de enfermería en el intraoperatorio, quirófano. Al llegar al quirófano se recibe el paciente identificándose, comprobando su identidad. Siempre recuerden que es súper importante todo el tiempo, tanto en piso, tanto en quirófano, tanto, todo el tiempo. Cómo se llama, de qué se opera, ¿sí? Informándole de lo que se le va a realizar en todo momento, respondiendo a sus preguntas para resolver sus dudas, detectando sus necesidades y preservando su intimidad en todo momento. Se colabora con el resto del equipo quirúrgico en la colocación adecuada del paciente para el desarrollo de la técnica anestésica y posteriormente la técnica quirúrgica. Se registran todos los datos en la hoja de circulante. ¿Se acuerdan que vimos una hoja la semana pasada, un checklist? ¿Sí? Al finalizar la intervención se acompaña al paciente al área postquirúrgica. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bueno, intraoperatorio, ella plantea otro diagnóstico. ¿Quién lo lee? ¿Quiere que lo lea, profe? Sí. Aumento del riesgo de ser invadido por organismos patógenos, alteraciones de las defensas primarias por rotura de piel, aumento de la exposición ambiental a agentes patógenos. ¿Sigo? Sí. Objetivo NOC e indicadores. Conocimiento. Control de la infección 001842. Grado de conocimiento transmitido sobre la infección, su tratamiento y prevención de complicaciones. Indicadores. Actividades para aumentar la resistencia a la infección, procedimientos de control de la infección, signos y síntomas de la infección. Intervenciones NIC y actividades. Ahí está. Control de infecciones 6545, prevención de la infección nosocomial en el quirófano. Actividades: verificar que se han administrado los antibióticos profilácticos si procede. Asegurarse de que el personal de la cirugía viste el equipo apropiado. Verificar la integridad del embalaje estéril. Verificar los indicadores de esterilización, cepillado de manos y uñas, batas y guantes según normas de asepsia, limitar y controlar las entradas y salidas del personal de quirófano. Perdón, estaba comiendo una galletita y se me fue. No hay problema. Sigo, no puedo. ¿Otra persona que quiera seguir por Sabri? Sigo, profesora. Sí. Cuidados del sitio de la incisión 3440, limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o grapas. Actividades. Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de dehiscencia o evisceración. Limpiar la zona que rodea a la incisión con una solución antiséptica apropiada. Limpiar desde la zona más limpia hacia la zona menos limpia. Enseñar al paciente y o familia a cuidar la herida quirúrgica, incluyendo signos y síntomas de infección. Seguimos con el otro. Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal. Riesgo de fallo en el mantenimiento de la temperatura corporal dentro de los límites normales relacionados con la actividad, medicamentos,
Objetivos NOT e indicadores. Termorregulación 6800. Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor. Indicadores, hipotermia. Intervenciones NIC y actividades. Monitorización de signos vitales. Regulación de la temperatura intraoperatoria. Actividades. Evitar la exposición innecesaria del paciente. Mantener el quirófano a una temperatura entre los 18 y los 22 grados. Reconocer los signos precoces e hipotermia. Piel fría, palidez, blanqueo o enrojecimiento. Cubrir al paciente con alguna manta, chaleco de protección, etc. Administrar los líquidos y la sangre calentándola previamente con el calentador eléctrico que existe en el quirófano para tal fin. Vigilar la temperatura hasta que se haya estabilizado. Muy bien. Otra persona que lea el riesgo de lesión postural. Ahí leo, profe. Riesgo de cambios anatómicos y físicos accidentales como consecuencia de la postura o equipo usado durante un procedimiento quirúrgico invasivo. Objetivos NOC e indicadores. Nivel de movilidad 0208. Estado neurológico. Función sensitiva motora medular. Indicadores. Sensibilidad cutánea corporal. Intervenciones NIC y actividades. Cambio de posición. Intraoperatorio 0842. Actividades. Determinar el margen de movimiento y estabilidad de las articulaciones del paciente. Comprobar el estado neurológico y de la circulación periférica. Bloquear las ruedas de la camilla y de la mesa de cirugía. Coordinar la transferencia y la colocación con el estadio de la anestesia o el nivel de conciencia. Proteger las vías endovenosas, los catéteres y los circuitos de respiración. Comprobar la integridad de la piel. Proteger los ojos si procede. ¿Puede subir, profe? Sí. Ahí. Colocar material acolchado en las prominencias óseas. Utilizar dispositivos de ayuda para apoyar la cabeza y las extremidades. Vigilar la posición del paciente durante la operación. Muy bien. Hasta acá es intraoperatorio. Ahora vamos a repasar conmigo. Esta enfermera toma 3 aspectos, ¿sí? En el intraoperatorio. En el preoperatorio ella manejó la ansiedad. En el intraoperatorio ella tomó en cuenta el riesgo de infección, el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal y la postura. Veamos el primero. ¿Sí? El riesgo de infección, ustedes saben que en este caso el médico obviamente va a haber una injuria en la piel y tejidos, por lo que hay un alto riesgo de que pueda haber una infección en el quirófano, ¿sí? Por eso es importante, y lo vimos la semana pasada, que en general se da una dosis de ataque de antibiótico y después se deja una profilaxis mínimo por 24 horas, ¿sí? Además de eso, obviamente tiene que ver con todo el equipo, la limpieza de las manos de la gente del equipo, ¿sí? También tiene que ver en el momento de la sutura, que todos los instrumentos estén estériles, la costura de la piel, que a veces se ponen clips, grapas o suturas con distintos tipos, eso es importante. Por supuesto, evaluar el sitio de la herida. Cuando habla de deiscedencia o evisceración, habla de deiscedencia, que la herida se haya abierto, o evisceración, que parte de los músculos hayan salido hacia afuera, ¿sí? Deidencia es eso, es que se abrió la herida, y evisceración es que parte de los músculos se fue hacia afuera, sí, que es posible. Obviamente, bueno, ya implica varias cosas que tienen que ver con la curación plana de la herida, ¿sí?
obviamente que se va a colocar en este caso gas, se va a cerrar la herida, ¿sí? Y ya toma un aspecto que es posterior, si bien ella habla de una parte intraoperatorio, toma un aspecto que es educar al paciente y a la familia en la herida quirúrgica, que esto va a ser posterior, ¿sí? A llegada a piso. La temperatura corporal también es importante porque cuando el paciente va a recibir anestesia, ustedes saben que en general cuando se recibe anestesia, lo primero que hace es, como esta afecta al hipotálamo, y el hipotálamo es el centro regulador de la temperatura, y a su vez afecta al sistema, más que al hipotálamo, en realidad afecta al sistema periférico. Recuerden que tenemos el somático, se divide en tres el periférico, ¿lo recuerdan? El somático, que es el que tiene que ver con la percepción de frío-calor, el entérico, que es lo que tiene que ver con toda la parte gastrointestinal, y el autónomo, que tiene que ver con la parte de simpática y parasimpático. Entonces, las anestesias, como afectan el sistema nervioso periférico, no hay una buena percepción del frío-calor, y esto, obviamente, esta información no llega al hipotálamo. El hipotálamo lo que está recibiendo, en este caso, es la información de que el paciente, obviamente, está o tiene frío. Entonces, porque debido al comportamiento de la anestesia, la temperatura del paciente disminuye. Entonces, el paciente, en la primera instancia de una anestesia, ustedes van a ver que tiene frío, que tiembla, porque está afectada todo lo que es la parte nerviosa. Entonces, el hipotálamo está recibiendo la información de que este paciente está bajo temperatura, está con hipotermia. Entonces, cuando el paciente comienza la anestesia a diluirse, el paciente entonces comienza a darle información al hipotálamo de que, obviamente, el hipotálamo está haciendo un esfuerzo por calentar el cuerpo, por lo que el paciente comienza con sofocones de calor, comienza con mucho calor. Un paciente que recibe anestesia, estamos hablando de anestesia general, ¿no? Un paciente que recibe anestesia general, primero está con frío, después está con mucho calor. Eso es normal porque el hipotálamo ya está respondiendo y se está activando lo que es el sistema periférico somático. Entonces, obviamente que en una primera instancia, más allá de que, como dijimos, también este paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, recuerden que altera la parte entérica. Repetimos, el sistema nervioso periférico está integrado por lo que es autónomo, por lo que es entérico y por lo que es somático. Entonces, estas tres partes están en este caso, alteradas por la percepción de un medicamento que es los anestésicos. Obviamente que esto impacta también el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, que es el que regula la temperatura. Por eso, el hipotálamo, como no encuentra la información porque el sistema somático está alterado, lo primero que realiza es ver el cuerpo frío, entonces comienza a hacer un esfuerzo por calentarlo. Cuando comienza a calentarlo, el somático ya empieza a informar que temperatura está bien, entonces por eso empieza a tener sofocones de calor y es cuando el paciente se empieza a desvestir. Por otra parte, es habitual que como tenemos una anestesia general, se vea alterada el sistema nervioso periférico somático. Por lo tanto, toda la parte gastrointestinal se ve muy afectada, ¿sí? Pero no solamente el entérico se ve afectada con anestesia general, sino también se puede ver afectada con raquidia o peridural. Es muy común por eso que tengan náuseas, vómitos, se llenen de gases, no puedan eliminar los gases. Incluso, profe, yo tuve las dos anestesias, pero incluso en la peridural, hasta que no mueves el vientre, no te dejan salir del hospital. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos de la peridural es el hilio paralítico. El hilio paralítico es cuando, ustedes recuerdan que el intestino delgado tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e hilio. El hilio, que es donde se ejerce la gran mayor parte del peristaltismo, se paraliza con la anestesia, con cualquiera puede ser, pero generalmente hay más incidencia, ocurre más cuando recibimos peridural. Entonces, el hilio se paraliza y cuando se paraliza, esto provoca que la paciente, obviamente, si come o toma, no hay un peristaltismo, entonces va a empezar a vomitar en proyectil.
porque no puede avanzar hacia el colon debido a que tenemos una porción del intestino paralizado. Es muy común en las mamás, por eso se les da cuando se le aplica peridural, recuerden que si es cesárea es una mayor cantidad de anestesia, si es parto normal es una menor cantidad de anestesia. En general las mamás que hacen parto normal, como se les da una anestesia ligera, comen en general bastante rápido, a la hora, 2 horas. Pero una cesárea en general está hasta 6 horas, empiezan con agua líquido y muchos médicos las hacen esperar para tomar sólido hasta 12 horas. Muchos, inclusive médicos, para asegurarse que las madres se vayan sin esta dificultad, suelen pedir que antes del alta se les realice un enema o un enemol o un microenema. En general es un enemol. ¿Para qué? Eso lo van a ver el año que viene materno. Para asegurarse no solamente que el peristaltismo esté restablecido, sino además, por supuesto, que vayan de cuerpo y evitar el hilio paralítico y, por supuesto, eliminar la mayor cantidad de gases, que es lo que ocurre cuando una mamá recibe peridural. Pero en una anestesia general también ocurre todo esto. Así que lo más importante que siempre se pide es que el paciente deambule lo antes posible. ¿Por qué? Porque una de las cosas cuando el paciente deambula, reactiva la parte gastrointestinal, reactiva la circulación, evitando trombos, trombosis, y por supuesto esto colabora en que el paciente no tenga náuseas, vómitos. Entonces, estamos en un problema porque acá en una fractura de cadera no podemos pedirle que deambule rápidamente y no podemos pedirle que tolere rápidamente. Por eso hay alto riesgo de trombos, trombosis en las fracturas de cadera. Por eso a las 12 horas deben comenzar con profilaxis de trombos, como por ejemplo heparinas, clexanes de bajo peso molecular, porque no pueden deambular de forma rápida. Como a su vez sabemos que está alterado el sistema simpático y parasimpático, esto altera lo que es todo el peristaltismo y por supuesto la parte de la vejiga. Por eso les dije que en una cirugía que tiene por ejemplo, una fractura de cadera que no puede empezar a deambular, no puede reactivar circulatorio, gastrointestinal, sistema urinario, por simpático y parasimpático, por entérico y por somático, que son las 3 cosas que debe reactivar. El somático, por supuesto que lo va a reactivar, no va a haber ningún problema, lo va a poder hacer solo. El tema va a estar en el autónomo y en el entérico. En este caso, lo que obviamente va a haber que hacer es una vigilancia extrema, profilaxis, posiblemente se le administre, por supuesto, reliberanes por las náuseas y los vómitos, y también, aunque no tenga náuseas y vómitos, el Reliberan colabora en el peristaltismo. El Reliberan, recuerden que tiene varias funciones, no solamente es un antinauseoso, antivomitivo, sino que también colabora en lo que tiene que ver con el peristaltismo. Y por supuesto que también en el caso de las mamás colabora, ya que colabora con la eyección de la leche. Aquellas mamás, por ejemplo, que tienen las mamas muy turgente, lo primero que se suele preguntar es si está tomando Reliberan para suspender, porque colaboran con la oxitocina, que tiene que ver con la eyección de la leche, ¿sí? Entonces, o sea que la Reliberan también colabora en lo que tiene que ver en la lactancia materna. Si tenemos una mamá que tiene mucha turgencia, o sea, tiene mucha bajada de leche, se le suspende inmediatamente Reliberan porque es una de las causas que puede estar provocando que la mamá esté generando más leche. Entonces, el Reliberan, por supuesto, recordemos nuevamente, colabora no solamente en lo que tiene que ver con el peristaltismo, sino que también es antinauseoso, antivomitivo. Pero el Reliberan deben pasarlo diluido en 10, lento, porque el Reliberan en algunos pacientes, especialmente en pacientes mayores, puede causar a nivel de columna reacciones extrapiramidales. ¿Qué significan las reacciones extrapiramidales? Recuerden que la columna vertebral está rodeada por nervios. Eso lo vieron en anatomía y fisiología, por todo el paquete nervioso que lo rodea entre las vértebras. Estas se llaman extrapiramidales porque no están, o sea, están por fuera rodeando de la pirámide de la columna, y estos nervios suelen a veces responder ante el Reliberan
con movimientos involuntarios en los miembros inferiores. O en el caso de adultos mayores pueden provocar una excitación psicomotriz que es provocada, en este caso, por el Reliberan. Por eso, en adultos mayores, el Reliberan, recuerden, hay que pasarlo diluido en 10 de forma lenta. En los jóvenes, en general, es raro, pero suele pasar que, por ejemplo, uno aplica Reliberan y ustedes van a ver que la persona joven suele tirar patadas que son involuntarias. Esto también, por supuesto, es provocado, son movimientos involuntarios provocados por el Reliberan, ¿sí? Se lo suele ver más en jóvenes, mientras que en adultos se lo suele ver más en la excitación psicomotriz. Esto es como relevante con respecto a la administración de Reliberan. Tiene otros efectos secundarios, pero esta es la más relevante, ¿sí? Entonces, este paciente, obviamente, que como dijimos, va a quedar con Reliberan, seguramente puede quedar Reliberan reglado, cada 8, cada 12, o puede quedar SOS si lo requiere. Va a quedar seguramente con por supuesto, un cuidado para la trombosis, para evitar la trombosis, como dijimos, heparinas, clexanes, fraxiparines, etc. Va a tolerar su dieta, va a comenzar con una dieta líquida, luego pasando a una dieta sólida. En general, si ustedes hablan con una nutricionista, lo que les va a recomendar es el siguiente paso. Primero se tolera con dieta líquida, agua, dependiendo si está en el horario que esté, gelatina, caldo, ¿sí? Luego se pasa a un té. Si no vomita con el té, este paciente está listo para poder incluir dietas sólidas. Porque el té tiene ciertas toxinas que son justamente vomitivas. Entonces, si tolera con el té, si no vomita el té, si vomita el té, no puede pasar a tolerar sólido. Si tolera el té, entonces está listo para poder esta persona pasar a sólido. Esto debe cumplimentarse, porque en general ustedes ven que hay pacientes que toman agua, no toman el té y pasan directo a sólido y terminan vomitando sólido. El estómago debe asentarse, el estómago está dormido, está alterada, como dijimos, toda la parte somática, autónoma, porque no está funcionando el peristaltismo. ¿Sí? Contracción, relajación, contracción, relajación. Y mucho menos la parte entérica, que es la que el sistema nervioso periférico colabora en lo que es la absorción de los nutrientes. Entonces, para la reactivación de lo que es relajación también y contracción. Entonces, primero se tolera con agua, luego se toma el té y luego se pasa a sólido. Lo que se aconseja es, para tolerar, bueno, ya saben que comienzan con dietas blandas, livianas y después las dietas pesadas. Dentro de las comidas, lo ideal siempre es tolerar primero con pescado, después pollo y último carne, porque la carne es lo más pesada y lo más difícil de digerir. Pescado, pollo, carne, ¿sí? Si no le gusta el pescado o no quiere pescado, pasa a pollo, de pollo pasa a carne. Carne es lo último, ¿sí? Y siempre se comienza con una dieta liviana o blanda, puede ser blanda o liviana, cualquiera de los dos, antes de pasar a una dieta más sólida, ¿sí? Esas son las recomendaciones a nivel nutricional. Bueno, y otro aspecto importante que lo hablamos, pero lo recordamos, es la diuresis. También, como está afectado el sistema autónomo, recuerden que toda la parte urinaria también se maneja con peristaltismo. Relajación, contracción, relajación, contracción. Entonces, siempre nosotros, como les dije, venimos felices si vemos una paciente que viene con sonda vesical, aunque sea puesta por 6 horas, 12 horas, porque después se la vamos a poder retirar y el paciente va a poder orinar. Si el paciente no viene con una sonda vesical, bueno, vamos a esperar 6 horas. Si no orina en 6 horas, entonces vamos a tener que realizarle un cateterismo intermitente para poder evacuar la vejiga, para que la vejiga no se lesione, hasta que el paciente se le termine de pasar la anestesia y pueda reactivar toda la parte urinaria, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de un paciente que no puede manejar el postquirúrgico normal, como les dije, cuando uno viene postquirúrgico, levantarlo lo antes posible para que reactive toda la parte circulatoria, reactive toda la parte gastrointestinal, urinaria y pueda tolerar y hacer la diuresis. En este caso estamos hablando de un paciente que va a quedar en cama, que va a quedar postrado. Entonces, obviamente que no vamos a poder seguir el hilo conductual normal de cualquier cirugía
sino que en este caso vamos a tener que comportarnos de otra manera en este postquirúrgico, ¿sí? Entonces, ella, como dijimos, tomó como importante la infección, que, bueno, ya lo hablamos, el riesgo de infección, bueno, que obviamente, como dijimos, que se le hace la carga de antibiótico y luego va a quedar con un antibiótico cada 8 por 24 horas. Se evalúa toda la limpieza y la desinfección y la esterilización del equipo de salud, del equipo que se va a utilizar. Evalúa la temperatura corporal, ¿sí? Porque sabemos que la anestesia va a afectar la temperatura corporal. ¿Sí? Ella toma, más allá, va a estar monitoreado el paciente y va a ir evaluando. Se le va a poner mantas calientes en quirófano. Recuerden que el quirófano es frío para que no haya proliferación de patógenos, por lo cual se utilizan mantas calientes que se le colocan al paciente, va a ir vigilando las temperaturas, y por supuesto que otra de las intervenciones que se realiza es el cuidado postural, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento de la articulación de los pacientes, comprobar el estado neurológico de la circulación periférica, ¿sí? En este caso, recuerden las camillas, hay muchos pacientes que se han caído por las camas que no están bloqueadas, las camillas, la mesa de cirugía, coordinar la transferencia, o sea, cuando la pasamos de camilla a cama, nuevamente de la cama a la camilla y de la camilla a la cama, evaluar el nivel de conciencia post-anestésico, siempre proteger las vías endovenosas, por supuesto, la respiración, la integridad de la piel, porque recuerden, en lo postural este paciente va a estar postrado, ¿sí? En el quirófano, una de las cosas que se utiliza también es proteger los ojos. A veces se coloca, en general, la gran mayoría de las veces, se coloca eritromicina en los ojos. En los ojos, en general, en los pacientes, más allá de que las cirugías hay que cerrar los ojos para que no queden abiertos y pueda tener lesiones por la luz, el aire, se cierran los ojos del paciente. Además, recuerden, se les pone máscara para colocar oxigenoterapia y si tienen los ojos abiertos la puede lesionar, entonces se cierran los ojos y se coloca para evitar que este paciente haya un ingreso de patógenos, se le coloca eritromicina en los ojos, que es unos geles. A los bebés también se les coloca al nacer, porque como pasan por el canal de parto, pueden adquirir algún patógeno tras el canal de parto y se le coloca eritromicina, que son unos geles, en los ojitos. A las personas adultas también cuando van a quirófano, ¿sí? No a todos, pero a la mayoría en general. Especialmente cuando les colocan máscaras de oxígeno, ¿sí? En el caso de que lo crean conveniente, aliviar los puntos de apoyo colocando mantas, ¿sí? Y bueno, evaluando, por supuesto, que la cabeza esté cómoda, que el paciente esté cómodo en la sala de operaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que ella ha tomado como intraoperatorio. Vamos a ver entonces el posoperatorio. En la sala de recuperación posanestésica, la enfermera realiza la valoración del paciente, presenta dificultad para respirar, coloración de la piel y mucosas, presencia de vías venosas o arteriales, sueroterapia administrada, revisión de drenajes y sondas, así que este paciente quedó con una sonda por suerte y quedó con drenajes, higiene adecuada, grado de vigilia, o sea que el paciente está consciente, está con buena movilidad, controla el dolor, administración analgésica pautada por el anestesista, o sea que el anestesista dejó las indicaciones por suerte. Registra todos los parámetros, actuaciones y técnicas realizadas cada 15 minutos, verifica las condiciones necesarias para ser dado de alta y prepara el traslado del paciente con toda la documentación a la unidad de destino. Dado de alta de la sala de recuperación, ¿sí? Porque recuerden que cuando, por ejemplo, un paciente entra a terapia, se da de alta de terapia, pero pasa a sala general. Y después se da el alta de sala general a domicilio. Sí, en este caso le están dando el alta desde sala de recuperación, pero va a pasar a sala general, sí. Entonces, esta enfermera va a tomar en su posoperatorio otros parámetros, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguien quiere leer? El primer parámetro que toma es el dolor. ¿Alguien lo quiere leer, porfis? ¿Dolor? ¿Diego? ¿O Ale? Dolor relacionado con agentes lesivos, biológicos, químicos, físicos, psicológicos, manifestado por informe verbal,
y gestos de protección. Objetivos NOC e indicadores. Primero, control del dolor, 1605. Acciones personales para controlar el dolor. Indicadores. Reconoce el comienzo del dolor. Refiere síntomas incontrolables al personal sanitario. Reconoce síntomas asociados del dolor. Punto 2. Respuesta psicológica adversa. 1306. Gravedad de las respuestas cognitivas y emocionales adversas observadas o relacionadas al dolor físico. Indicadores: nivel de angustia por el dolor, preocupación sobre la tolerancia al dolor, ansiedad. Intervenciones NIC y actividades. Punto 1, manejo del dolor, 1400. Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. Actividades: realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes. Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del dolor, el tiempo que durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos. Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos específicos. Se intentará que en el momento del alta el paciente salga con un nivel 0 en la escala EVA. Bueno, ¿quién sigue con el otro? Movilidad física. ¿Puedo ir yo, profe? Sí. Déjame activar el micrófono porque no me lo detecta. A ver. Ahí va. Deterioro de la movilidad física relacionado con malestar y dolor, manifestado por limitaciones de movimientos, dificultad para girarse en la cama y para realizar las actividades en la vida diaria. Resultados NOC e indicadores. 1. Nivel de movilidad 0208. Indicadores. Mantenimiento de la posición corporal. 2. Conocimiento. Actividad prescrita 1811. Indicadores. Descripción de la actividad prescrita. Intervenciones NIC y actividades. 1. Manejo del dolor 1400. Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad. Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del dolor, tiempo que dura y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos. Controlar los factores ambientales que pueden influir en la respuesta del paciente a las molestias. Temperatura de la habitación, iluminación y ruidos. Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua de la experiencia dolorosa. 2. Enseñanza, actividad de ejercicio. Prescrito 5612. Preparar a un paciente para que consiga y o mantenga el nivel de actividad prescrito. Enseñar al paciente una buena postura y la mecánica corporal si procede. Hasta ahí. Bueno, en el posoperatorio, básicamente, esta enfermera lo abocó a lo que es, más allá de que, como les dijimos, tenemos que tener cuidado la diuresis. Este paciente, por suerte, salió con sonda vesical, ¿sí? Ella tomó como parámetro importante lo que es el dolor, porque la diuresis dentro de todo la tenía resuelta porque tenía una sonda vesical el paciente, por lo tanto, no iba a tener ese inconveniente de tener que estar
evaluando todo el tiempo si el paciente orinaba o no. Y otra cosa importante, este paciente quedó con drenajes. No habla nada del cuidado de los drenajes, pero esto también es importante, ¿sí? Evaluar cuánto drenan. Las caderas suelen drenar muchísimo. Yo he sacado en un día en una cadera 500 centímetros cúbicos, lo cual es una barbaridad. Por eso estos pacientes... Sí, profe, sabe que cuando estuvimos en el clínica, en trauma, había un paciente que había sido operado hacía un día y piquito y tenía drenaje y le salía un montón. Claro. Por eso estos pacientes es importante, recuerdan en el preoperatorio, de tener preparada unidades de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque este paciente postoperatorio, más allá de que, recuerden, hay que hacerle una radiografía de control, hay que hacer un laboratorio de control. Y lo más probable es que haya que transfundirlo o administrarle hierro endovenoso o vía oral, dependiendo de la indicación. Pero estos pacientes pierden mucha sangre, ¿sí? Entonces, bueno, lo del dolor es importante, recuerden la escalera de la OMS, primer escalón ANOPS y AINES, se puede dar un ANOPS y un AINES. ANOPS, recuerden, paracetamol, dipirona, AINES, ibuprofeno, Dolten, diclofenac, naproxeno, flexicamin, entre otros. Segundo escalón, opioides leves, tramadol, todas las codeínas. Tercer escalón, opioides fuertes, morfina, meperidina, metadona, oxicodona. Recuerden, entonces, bueno, tiene que estar, la analgesia no la describe acá, pero tiene que estar, ustedes saben que no pueden dar. No pueden dar 2 AINES, no pueden dar un ketorolac con un diclofenac porque está mal, pero sí un paracetamol con un diclofenac, ¿sí? O una dipirona con un Dolten. Eso ya ustedes eso ya lo manejan, ¿sí? Eso es importante. Por supuesto que utilizan la escala EVA, que es la que del 0, cuánto le duele, del 0 al 10, para ir evaluando, y uno siempre va a administrar el analgésico, va nuevamente, pregunta cuánto le duele para ver la disminución del dolor, ¿sí? En la movilidad también es importante. Recuerden que estos pacientes van a tener una pierna que si tienen un reemplazo total de cadera, van a tener que tener un cuidado, pero si tienen una pierna que puede movilizar, si el reemplazo fue izquierdo, entonces van a tener la derecha para poder movilizar. O sea, si no, van a tener, obviamente, el dolor va a ser aún mayor, por lo que van a tener que, bueno, tener una buena analgesia en mano, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a la evaluación que se la leyó. La ansiedad que el paciente presentaba, aunque moderada, se ha visto reducida gracias a la actuación realizada en la sala de acogida, prestando atención al paciente, permaneciendo con él, promoviendo su seguridad, preguntándole y escuchándole activamente, informándole acerca de los procedimientos que se le van a practicar. Esta es la evaluación. Recuerdan que el diagnóstico en el preoperatorio era la ansiedad del paciente. Bueno, acá lo que explica la enfermera, que ha logrado satisfacer el diagnóstico número 1, que es ocurre en el preoperatorio. En el intraoperatorio, el riesgo de infección ha sido controlado en todo momento al efectuar los diferentes procedimientos con las normas de asepsia adecuadas. En cualquier caso, será necesaria la evaluación de este riesgo más adelante, porque recuerden que cuando uno se contagia de algo no es que en el momento aparece, puede aparecer con el tiempo, ¿sí? Con el dolor, se ha podido comprobar que si el paciente es muy nervioso, además de las técnicas de analgesia, paracetamol, Enantium le pusieron, miren, paracetamol y Enantium. Paracetamol es un ANOPS, Enantium es un AINES, que ahora está muy de moda. Tenemos entonces un ANOPS, o sea, un analgésico no antiinflamatorio ni esteroide, y un Enantium, que es un analgésico antiinflamatorio. Entonces, también es muy importante permanecer con él, ya que influye mucho el aspecto psicológico. Fíjense en que no le pusieron un segundo ni un tercer escalón, solo lo manejaron con el primer escalón, ¿sí? El riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal ha sido prevenido mediante la observación del paciente y su constante atención, así como con el uso de mantas e instrumentos para mantener la temperatura corporal. Al finalizar nuestra valoración, el estado del paciente es bueno, indica que se encuentra bien, que está tranquilo y no refiere dolor. El estado de la piel es correcto y la herida quirúrgica no presenta ninguna incidencia. La evaluación es totalmente positiva. Otra de las cosas que se hace en quirófano, además de colocar las mantas para mantener la temperatura corporal, suele calentarse los sueros. Tienen microondas y se coloca en el microondas los sachets de suero de solución fisiológica y se los entibia.
y se le administra la solución fisiológica entibiada, o sea, no caliente, entibiada. Se los entibia. También puede colocarse, recuerden, solución fisiológica, soluciones salinas que mantienen dentro del lecho vascular, soluciones Ringer que además de mantenerse dentro del lecho vascular presentan electrolitos, y soluciones dextrosa que recuerden sale del lecho vascular porque son líquidos azucarados, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Entonces, veamos la conclusión de este paciente. La sustitución protésica de la cadera ha transformado la vida de muchos pacientes, dándole la oportunidad de nuevamente, o sea, más allá de que este paciente no va a tener más dolor, va a poder caminar y va a poder realizar actividades que no podía realizar antes. Entonces, tras consulta, la bibliografía y la experiencia profesional, se concluye que el presente plan de cuidado de enfermería para la artroplastia de cadera cumple con los objetivos expuestos anteriormente, pudiendo ser una herramienta muy valiosa en la planificación de la atención del paciente, el desarrollo de dicha atención y en una posterior evaluación del propio plan de cuidados. La consecución de los objetivos planteados implica una mejor y más rápida recuperación del paciente, evitando que posibles riesgos se conviertan en problemas reales en su paso por el bloque quirúrgico. Como les dije, a este plan yo a posteriori le agregaría, por ejemplo, ¿qué nos falta? A ver, según ustedes, ayúdenme. Yo ya lo tengo en la cabeza, pero quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué les falta? Uno yo ya lo nombré. ¿Me ayudan? Este plan de cuidado, por ejemplo, los cuidados de la sonda no están. ¿Están, chicos, o estoy hablando sola? Sí, estamos, profe, estamos pensando nada más. Sí, profe. Está sola. Por ejemplo, ¿qué les parece? Los cuidados de la sonda no están. No, no está. Los cuidados de los drenajes no están. La alimentación no está. Pero, profe, lo de la alimentación no sería un seguimiento que se le hace después que el paciente empieza a asimilar líquidos, porque Sí, pero esta pacientita esta enfermera hace cuidados postoperatorios y solamente como cuidado postoperatorio toma la movilidad y el dolor. tiene razón, ¿cierto? Hace Sí. postoperatorio, pero Sí, no sí. habla ni de los drenajes, ni de los cuidados de la sonda, habla de los cuidados de la vía. Y menciona, pero no habla en detalle, no hace un anda con knock y nick sobre los cuidados de sonda, que los hay, y los cuidados de drenaje, que los hay, de la alimentación, que la hay. Profe, el balance hídrico también iría por los Sí, drenajes. claro, tampoco lo menciona. Educación a la familia en casa. También. O sea, deja varios aspectos afuera, digamos, ¿sí? Los cuidados kinésicos, movimientos. Habla de la movilización, sí. Pero no habla, por ejemplo, de movimientos activos, pasivos, la tensión kinésica. Los cuidados respiratorios. Recuerden que este paciente está postrado. En las primeras horas generalmente requieren, más los adultos mayores, requieren de oxigenoterapia hasta que puedan, porque recuerden que la anestesia también altera el centro respiratorio. ¿Dónde se encontraba el centro respiratorio? ¿Se acuerdan? En el bulbo raquídeo, profe. Y protuberancia, bulbo raquídeo y protuberancia. Muy bien. También por la anestesia está alterado, entonces se coloca una oxigenoterapia hasta que la paciente logre por sí sola, a las 6 horas, ya puede y se le saca el oxígeno. Se le coloca una cánula bajo flujo con 2 litros aproximadamente, 1 litro. Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Ambientar la habitación.
con los elementos, ustedes ya saben, el inodoro, andadores. Porque lo más probable Claro, el hecho de condicionar la unidad del paciente también, quitar del lado donde él va a hacer una frecuente caminata, para que no se esté golpeando, por ejemplo, la silla de rueda, que esté todo lejos de él, cosa que tenga un espacio cómodo para que él pueda movilizarse. Ujú. Bien. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Riesgo de caída. Riesgo de caída, muy bien. Este paciente tiene un alto riesgo de caída. Alto. Hay que asistirlo a la deambulación, hay que cuando esté solo en la cama elevarle las 4 barandas para que no se levante solo, educar a la familia que no se levante, que recurra a la enfermera para que deambule, enseñarle a utilizar los dispositivos, el andador, cómo se usa, el paciente cómo se para, el paciente, más allá de que hay que moverlo en bloques, se tiene que parar en bloques, ¿sí? Cuando gira, vieron que tienen que girar como en bloque, no es que no pueden girar la cadera, no giran la cadera, tienen que girar en bloque, un pie, el otro pie, giran, un pie, el otro pie, giran. Giran como si fuera un robot, ¿vieron como los robots? Así tienen que girar, en bloque, como si fuera un robot. No pueden girar la cadera y dejar las piernas derechas. Tienen que girar conjuntamente, todo en bloque. O sea, ir flexionando de a poco, las partes, moviendo las partes flexoras. Sí, como si fuera un robot. Claro, claro. Bueno. Entonces, la semana que viene es 8. Profe, Sí, la evaluación que vamos a tener en presencial, que va a ser escrita, no va a ser oral, va a ser escrita. a desarrollar. Ok, y es sobre todos los temas que nos está explicando ahora. Que es el 6 del 10, sí. Ok, hasta una clase antes del 6 del 10, todo eso va a ir dentro de la evaluación. Sí. ¿Se va La a enfocar semana... más en los cuidados de enfermería? Claro. Okay. Claro. Porque en la primera parte tuvieron todos patologías, pero recuerden que obviamente para saber los cuidados tenemos que tener un concepto de la patología, ¿sí? Sí. Ahora, la semana que viene tenemos endocrino y es presencial. Nos vamos a encontrar en la escuela. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. Después tenemos fisiológico, cardiovascular presencial, después gastro, y después la próxima, después de gastro, que es el 29 del 9, el 6 del 10, el examen. Ese día recuerden que tienen que entregar el PAE. Esto quería hablarlo con ustedes porque me dijo la directora que algunos ya estaban yendo a prácticas por si quieren tomar un paciente. Recuerden que solamente me tienen que entregar la planilla, nada más. ¿Vieron que esta chica como lo armó todo? No, yo no lo pido así, solamente la planilla, nada más. Porque ya en el primer cuatrimestre entregaron el PAE. Ahora simplemente es para, como está enfocado a los cuidados, y acá tienen un ejemplo de cómo esta chica desarrolló el PAE, ustedes lo van a tener que desarrollar en la planilla que ustedes tienen. Así que bueno, solamente la planilla sola, y en el caso de que van a elegir un paciente de las prácticas, por favor pónganme en el diagnóstico, ¿sí?, del paciente, para que yo pueda darme cuenta, ¿sí? Los que no hacemos prácticas, en los casos los sacamos de los que usted vio. Sí. Ah. Y para el examen, no escuché bien, ¿va a tomar todo? ¿Qué es lo que está dentro del examen? Desde la clase número 1, uy, justo cerré el programa.
que tuvimos hasta la clase, vuelvo a abrirlo, esperen. Hasta el día antes del 9. Hasta la clase anterior, que es el 9, pero esperen que ya les digo. Va a entrar patología genitourinaria, que fue lo primero que vimos, ¿lo recuerdan? Genitourinarias porque lo habíamos dejado pendiente. Que vimos la patología y algún caso clínico vimos. Genitourinarias, sistema respiratorio, perioperatorio, tegumentario y musculoesquelético, endocrino, aspectos fisiológicos, que es lo de ácido base, patologías cardiovascular, gastrointestinal y vamos a examen, ¿sí? Sí. A desarrollar, dijo. Sí. A ver si tengo algún examen anterior para que ustedes lo vean, para que tengan una idea. Sí, por favor. Porque ojo que viene cardio, Sí. Me fijo si tengo algún examen como para que ustedes Sí, estaría bueno. tengan una idea. Tengo uno de adulto y anciano que, pero más o menos va a servir para guiarlos a ustedes. Ay, sí, por favor, ¿lo puede colgar? Se los muestro acá porque no va a ser ese, obviamente. No, Pero pero más o menos. Para que tengan una idea. Una idea, sí. Espere que estoy buscando. A ver, espere que voy a abrir varios. Voy a abrir un recuperatorio. Porque cardio se viene fuerte, ¿eh? Cardio no entra, ¿o sí? Sí, va a ser presencial. Las dos que vamos a tener, una va a ser endocrino la semana que viene y la otra va a ser cardio. Y después creo que viene el examen, no sé si queda alguna presencial más, pero son justamente es una de las más fuertes. Bueno. Igual presencial es diferente, se entiende mejor. Sí, avísenme ustedes cuando están. Sí, ahí se ve. Recuperatorio están, ¿no? ¿Están en recuperatorio? ¿O en el otro? Reincorporación. Yo no Reincorporación. ¿Reincorporación? Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, describe los dispositivos de oxigenoterapia, su FiO2 y la velocidad de flujo para cada dispositivo. Cánula, máscara de Venturi, máscara con reservorio. Entonces, ustedes tienen la máscara de Venturi y el FiO2, que saben que la máscara de Venturi es regulable, ¿sí? Y ahí me van a poner la FiO2, el flujo, a cuántos litros va, la cánula,
la fracción de inspiración, recuerda que esto lo vimos cuando vimos respiratorio, que yo le puedo poner tantos litros, pero no va a llegar. Si yo le pongo, por ejemplo, a la cánula 6 litros, no van a llegar 6 litros. La cánula va a tener una fracción de inspiración del 0,4. En algunas bibliografías hasta 0,6, de 0,25 a 0,4, 0,5. En algunas bibliografías el flujo se dice que es de 4 a 6, ¿sí? La máscara de reservorio. Describa trombocitopenia. Bueno, en este caso, definición, signo, síntoma, tratamiento, no, porque ustedes lo que van a hacer acá son los cuidados de la trombocitopenia, los cuidados de la enfermedad de Addison, los cuidados del Muget, ¿sí? Porque usted está hablando de cuidado. Coprocultivo, esto siempre va a ir. Todos los cuidados van a poner definición de coprocultivo, elementos, procedimientos, que siempre la directora nos pide que incluyamos, ¿sí? Siempre se incluyen todos. Esperen que vamos al otro. Que el otro es bien cardio. Ese lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Vamos al otro. Ahí, ¿lo tienen? Por ejemplo, describa las 12 derivaciones del electrocardiograma y la correcta colocación de los electrodos. Entonces, ustedes van a escribir qué es P, qué es QRS, qué es T. De las derivaciones de 1, dónde se coloca, de 2, dónde se coloca y qué es, de 3, que ambos los tres forman el triángulo de Itauen. Eso ¿Esto lo lo vamos vieron? a ver con usted. No, no lo vimos todavía. Ni oxigenoterapia, vimos por arriba No lo cuando vimos. nos explicó respiratorio, y esto tampoco lo vimos. Con la profe Ania, porque es la profe Ania que les va a dar dispositivos respiratorios, ¿no les dio? No, profe, no lo vimos con la profe Ania. No, profe. Nos mandó un video sí, con las diferentes máscaras. Fue mandar. Pero Mandó los apuntes, profe. Ah, bueno, pero porque ella les iba a dar los dispositivos de oxigenoterapia y a su vez les iba a dar electro. ¿No vieron nada con ella? ¿Respiratorio nada? No, profesor. El laboratorio nos mandó, creo, para leer un apunte, pero el del electro todavía no vimos nada. Bueno, electro, el triángulo de Itauen, que es de 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Los electrodos, primero, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué significa? Después, ¿dónde van colocados? ¿Dónde va colocado B1, B2, B3, B4, B5, B6? Por ejemplo, esto te lo tiene que saber, pero así. Si yo les digo B1, ustedes me tienen que decir cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. B2, cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. B3, entre el B2 y el B4. B4, línea media clavicular en el quinto espacio intercostal. B5, línea anterior axilar en el quinto espacio intercostal. B6, línea media axilar en el quinto espacio intercostal. Eso lo tienen que resaber. Colorado va en miembro superior derecho. Negro, miembro inferior derecho. ¿Me siguen? Verde, ¿me siguen? Sí, miembro inferior izquierdo. Amarillo, miembro superior izquierdo. Que eso forma lo que es Colegio Nacional de Buenos Aires, que lo vamos a ver. ¿Sí? Después, describa la diferencia. Bueno, van a escribir los cuidados, por ejemplo, en este caso, de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, acidez químico y acidez hemorrágico, pero no nos toca neuro, no llegamos a neuro. Neuro viene en la segunda parte, así que se salvaron de neuro. Calcule la TAM. Recuerden que yo les dije que les iba a enseñar cómo calcular la TAM, que es, según la diastólica y sistólica, cuando veamos cardio, ¿sí? Tienen una diastólica y una sistólica y tienen que calcular cuánto es la tensión arterial media. Calcule la regla de los 6 segundos. El electro tiene frecuencias cardíacas y hay 4 reglas, ¿sí? Una es la de los 6 segundos. ¿Esto lo aprendieron a sacar? ¿La frecuencia cardíaca? No lo vimos. No, profesor. No, no lo vimos. Bueno, entonces lo van a ver conmigo porque yo les voy a dar electro y ustedes tienen que sacar. Tenemos la regla de RR, los 1500,
Cálculo de cómo fijar el TAM. Sí, el de TAM. los Pero 6 segundos. No, pero una cosa es la tensión arterial media y otra cosa son la regla de cómo sacar la frecuencia cardíaca en un electro. En un electro hay 4 tipos de cálculo. Una es la de los 6, la de los 1500 modificada y la RR. ¿Sí? De RR. Bueno, eso cuando veamos cardio vamos a ver todo eso, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es electro, bien, a full. Y lo que me preocupa es, porque yo tenía entendido que Ania les iba a dar Oxigenoterapia. Sí. A ver. ¿No vieron nada de oxigenoterapia? Me preocupa. Vimos un video que nos mandó la profe y algunos apuntes, pero no tuvimos una clase de oxigenoterapia, que nos explicaran bien a fondo. Es como que nos mandó, profe, distintos PDFs, creo, como para leer y que sepamos, pero no fue una explicación, una clase profunda, como dijo mi compañero. No creo que lleguemos. La semana que viene hacemos presencial endocrino, pero miren lo que son 48. Yo tengo uno que tengo armado, pero hay que darlo. ¿Y no nos parece, profe, si usted, no sé cómo, nos puede mandar este PowerPoint y en algún momento, que a veces nos quedan un ratito de tiempo, usted nos explica, ya vemos el PowerPoint, lo leemos y en algún momento de alguna clase que usted tenga un tiempito, sí, nos va explicando, bueno, nos va sacando las dudas. Tenemos hasta y 20 cortamos y después damos la clase la primera y después siempre ustedes háganme acordar que tenemos que volver a este PowerPoint para terminarlo, ¿sí? Entonces, oxigenoterapia, el objetivo es tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia tisular. Eso ustedes ya lo saben, disminuir el trabajo pulmonar, disminución del trabajo cardíaco. Ustedes recuerden que si está alterado el pulmón, afecta la parte cardiológica. ¿Eso se acuerdan? Sí. Sí, profe, sí. Los principios de la oxigenoterapia, que el oxígeno es un medicamento. A mí me ha pasado que han venido pacientes y me dice, póngame oxígeno. No. Había un paciente que le operaron de una cirugía, fue el viernes pasado, y gritaba que en realidad era más un problema psicológico, porque el tipo estaba saturando 99% y me decía, poneme oxígeno que no respiro. Primero, si no respira, usted no grita, no estaría gritando. Y segundo, lo voy a intoxicar, porque la gente se puede intoxicar con oxígeno. Lo único que tiene que hacer es calmarse, calmar la ansiedad que tiene y respirar y relajarse y controlar la respiración. Era lo único que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el tipo había tenido una rinoplastía, o sea, por gusto, para arreglarse la naricita, le taparon la nariz y el tipo no sabía respirar por la boca. Entonces, que gritaba como loco hasta que vino el médico y le dijo, si estás gritando, nene, estás respirando, o sea, y aparte saturaba 99%. Oxígeno no se le puso. Aparte, ¿cómo le vas a querer poner oxígeno si tiene la nariz tapada? Salvo que le pongas una máscara, innecesario totalmente cuando estás saturando 99 y puedes intoxicarlo. Entonces, recuerden que es un medicamento, debe ser administrado según 5 principios, que tiene que ver la dosis, que tiene que ser continua, que tiene que ser controlada, humidificada en lo posible y tiene que haber una temperatura adecuada. El estado del paciente, hay que ver la severidad, el cuadro y las causas de la hipoxemia, determinan el método de administración de oxigenoterapia. O sea, el estado del paciente es lo que me dice si yo le voy a poner una cánula, si le voy a poner una máscara, Venturi, con reservorio, sin reservorio, máscara común, alto flujo, bajo flujo, cánula alto flujo, bajo flujo. ¿Sí? Eso depende del estado del paciente. Entonces, definiciones: el uso terapéutico de oxígeno, siendo parte fundamental de la terapia respiratoria, debe prescribirse, ¿sí? No es que yo, como les decía, no es que lo pongo porque a mí se me antoja. Si yo veo que el paciente está respirando mal, yo le pongo oxígeno, le informo al médico para que me lo indique, ¿sí? Debe administrarse en forma correcta y seguro, porque no deja de ser una medicación. Entonces, miren, cuando se está con hipoxemia, niveles de oxígeno en sangre. Lo normal de un paciente sabemos que es de 91 a 100. Ustedes sabemos, ya vimos el circuito de intercambio gaseoso, que ¿por qué 100%? Porque el intercambio gaseoso pasa de un oxígeno de 45 a nivel capilar pulmonar, entrega 45 e intercambia a 105.
a nivel pulmonar por la diferencia de presiones Light de Boyle. Lo repasamos el cuatrimestre pasado y de la clase que vimos respiratorio. Light de Boyle. Entonces, el oxígeno que pasa en sangre va a ser del 100%, nunca más. Ahora, si es menos, es porque hay un problema. Puede ser que, por ejemplo, un paciente tabaquista, si es fumador, no va a tener un 100% porque tiene una complejidad, una disminución de compliance pulmonar. Si tuvo antecedentes de enfisema, fibrosis, etcétera, etcétera, diferentes patologías, la edad, la obesidad, etcétera, etcétera, va a tener una oxigenoterapia menor. Pero lo normal se clasifica entre 91 a 100. Una hipoxemia leve es de 60 a 90. Recuerde que aquellos pacientes muy fumadores son retenedores de dióxidos de carbono y deben saturar 89, 90, 91, porque son retenedores de dióxido de carbono, por lo tanto lo normal para ellos va a ser entre 89 y 91, ¿sí? 92 como mucho. Una hipoxemia moderada es aquella que está entre un 40 a un 50 milímetros de mercurio. Y una hipoxemia grave es que está por debajo de 40, ¿sí? Siempre, dependiendo del tipo de hipoxemia del paciente, se debe elegir el tipo de terapia a realizar, ¿sí? Existen dos sistemas, alto y bajo flujo. Alto flujo, respira la totalidad del gas suministrado. Respira la totalidad del gas suministrado. Al ser respirado completamente se puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración. Hablamos de alto flujo. Recuerden que ahora entre los altos flujos están las CAFO, que son las cánulas de alto flujo, ¿sí? Bajo flujo no proporciona la totalidad del gas inspirado. Basado, por ejemplo, el mecanismo Venturi, por ejemplo, se utiliza, aunque la Venturi puede ser de alto o bajo flujo, ¿por qué? Porque tienen un regulador. Se utiliza si el volumen inspirado es hasta un 75% normal, frecuencia respiratoria no más de 25 por minuto, un patrón ventilatorio estable. Sin estas condiciones recurre a alto flujo. Sistema de bajo flujo. Cánula nasal, máscara simple, máscara con reservorio de reinhalación parcial o de no reinhalación. ¿Sí? Veamos. Criterios de uso, sistema de bajo flujo, volumen ventilatorio que va de 300 a 700 mililitros. ¿Recuerdan los volúmenes ventilatorios que lo tienen que haber visto en anatomía y fisiología? En general se dice que el volumen ventilatorio es de 500. ¿Recuerdan? Que dependiendo de inspiración puede llegar al total a 1200. ¿Lo vieron eso? En anatomía y fisiología. Los espacios muertos, cuánto quedan, ¿lo recuerdan? Sí, no. Eso algo sí, sí. Bueno, recuerden que nosotros respiramos una X cantidad, parte se queda en el espacio muerto y tenemos un volumen de inspiración, un volumen de inspiración de esfuerzo. Cuando respiramos más de lo que tenemos que respirar, entra más aire, y lo mismo cuando exhalamos, tenemos un volumen de exhalación más un volumen de exhalación y de esfuerzo cuando exhalamos más de lo que debemos exhalar, ¿sí? Cuando hacemos fuerza para sacar todo el aire. En realidad nunca sale todo porque siempre queda en la anatomía un espacio muerto, que quedan 500, ¿sí? Entonces, el volumen ventilatorio de 300-700, la frecuencia respiratoria de 25 latidos por minuto y un patrón respiratorio consistente y uniforme, ¿sí? Recordemos que 25 no es normal. Entonces, veamos. Método de administración de bajo flujo. Bigotera, cánula nasal. Flujos bajos de oxígeno, cómoda, segura, sencilla, permite gran libertad de movimiento. Considerar lubricar e higiene de las mucosas porque reseca mucho. Debe ser utilizada con humidificadores en lo posible. Ahora se está utilizando sin modificadores, pero reseca muchísimo. Métodos de administración. Ventajas: cómoda y bien tolerada. Paciente puede alimentarse, hidratarse. Puede utilizarse con pacientes en EPOC. Desventaja: puede reproducir resequedad e irritación en las mucosas nasales. Miren esto. Relación entre flujo de oxígeno y FiO2 de cánula. Miren, por ejemplo, un oxígeno. 1 litro, 24% aproximadamente. 2 litros, 28% aproximadamente. 3 litros, 32 litros aproximadamente. 4 litros, 36 aproximadamente. 5 litros, 40 es la fracción de inspiración lo que entra. O sea, en 5 litros aproximadamente 40% entra. Sí, o si vos lo pasás, lo sacás del porcentaje, es 0,4. Vos en la bibliografía vas a encontrar de 0,24, 0,25 a 0,4, que es lo mismo que decir 24%, 40%, porque tenés que hacer por 100. Si vos le sacás el porcentaje, 0,25 a 0,4. Si o sea que si a un paciente le pongo 3 litros, el porcentaje que tengo que saber que está entrando es el 32%. El 32% o 0,3. Aproximadamente, sí.
A mí no me interesa. Si me ponen 24% a 40%, es lo mismo que si me ponen 0,24 a 0,40. Es lo mismo, ¿sí? Eso ustedes después cuando estudien lo ponen como quieren porque depende de la bibliografía. Mascarilla de oxígeno, la simple, dispositivo de plástico, suave, transparente, existen diversos tipos. En general poseen perforaciones laterales porque saben que tiene que salir el aire expirado, cinta elástica para ajustarla, tira metálica adaptable, ¿sí? Acá tenemos una simple, ¿sí? Cubre la boca, nariz, mentón del paciente, contracciones superiores al 50%, con flujos bajos, 6-8 litros. Es de bajo flujo también, está bien, perfecto. Este es de bajo flujo. No, no se aspira a la totalidad, ok. No. Ventajas, aporte FIO2 hasta un 60%, esto es lo que recién vos me decías, hasta un 60%, no es el 100%, no es invasivo, dispositivo económico y práctico. Desventaja, interviene en la expectoración, alimentación, porque obviamente no se puede alimentar porque le tapa la nariz y la boca, ¿sí? Se puede descolocar sobre todo en la noche, se puede salir, ¿sí? Entonces, ventaja, aporte FIO2 hasta un 60%, no es invasivo, dispositivo económico y práctico. Desventaja, interviene en la expectoración, alimentación, se puede descolocar lo mismo. No sé para qué lo repetí. Bueno, relación entre flujo de oxígeno y FIO2. Fíjense en esto. 5 a 6 litros, 40%. 6 a 7 litros, 50%. 7 a 8 litros, la fracción de inspiración es 60%. O sea, no, porque la mascarilla siempre no va más de 8 litros. Mientras que en la cánula, algunas bibliografías dice que no se puede poner más de 4 y otra más de 6. En general, la cánula no va más de 8 litros, ¿sí? No se puede poner más de 8 litros en la cánula simple, ¿sí? Vamos con la reservorio. Dos tipos, reinhalación parcial y de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio. Función del reservorio, almacenar gas proveniente de la fuente, así en el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente, porque vieron que tiene este reservorio. Entonces, el oxígeno entra a esta bolsa y cuando intercambia, parte de la reinhalación parcial y no reinhalación. La de reinhalación parcial sale, intercambia en la bolsa dióxido y oxígeno y vuelve, aunque parte se pierde, por supuesto, por las aberturas. Y la de no reinhalación solamente aspira oxígeno, porque el dióxido que exhala lo saca ¿cómo se llama? Por las aberturas. ¿Lo entendieron esto? ¿O lo repito? Yo no lo entendí. Bueno, No lo entendí. hay dos tipos de bolsa, una de reinhalación parcial y la otra de no reinhalación. La que es no reinhalación, en la bolsa solo hay oxígeno. Y el dióxido de carbono, porque la respiración sale, el dióxido de carbono lo saca por las aberturas que tienen al costado de la máscara. Y en el otro sí se mezcla. En el otro se mezcla, el otro se mezcla, perfecto. Eso es lo que yo quería, ¿ves? Acá vemos, ¿ves? Por ejemplo, válvula de salida unidireccional, oxígeno, gas inhalado, el gas exhalado se reinhala, o sea, exhalado se mezcla, ¿sí? Y el otro, el gas exhalado, no se reinhala, solo oxígeno, ¿sí? ¿Entendieron? Sale por el sistema unidireccional. Sí. ¿Está? ¿Lo entendieron? Es reinhalación y no reinhalación. Reinhalación es fácil la palabra, reinhala, exhala y lo vuelve a inhalar. Y no, reinhalación no, lo que exhaló no lo reinhala, ¿entendieron? Ok, sí, ahora sí. Ahora sí, vamos. Entonces, el flujo, por ejemplo, con reinhalación parcial es, miren, hasta 10 litros y el flujo es hasta 80%. ¿Sí? O sea, de 6 a 7, la fracción de inspiración es del 50. O de 8 a 10, del 80. En cambio, el de no reinhalación puede haber de 10 a 15 litros de un 80 a un 100. Puede haber, como es todo oxígeno, entra de un 80 a un 100. ¿Sí? Y sistema de alto flujo, tenemos las mascarillas de Venturi, la tienda facial Halo, y acá vamos a agregar lo nuevo, que es la CAFO. Que la CAFO es la cánula de alto flujo de oxígeno, que es nuevo ahora por el tema del COVID. Sí, obviamente que este PowerPoint fue de hace 3 años, chicos, más o menos. Entonces, sistema de alto flujo, miren,
la fracción de expiración es de 24,3 litros, ¿sí? 26,3, 20 o 28,6, 30,6, 35, etc. Acá tienen los de altos flujos, ¿sí? Esto no le den bolilla porque es ya muy específico. Mascarilla de Venturi se basa en el principio de Venturi, mezcla de gases debido a la diferencia de presión. Esta se regula, ¿sí? Se lo llama de alto flujo porque, pero también puede ser de bajo porque da un 25, un 50, un 75 o un 100%, ¿sí? Permite conocer la contracción de oxígeno inspirado de porque uno la va regulando, independientemente del patrón ventilatorio, especialmente para insuficiencia respiratoria aguda grave. Dirige un chorro de oxígeno de alta presión a través de un extremo con aire ambiental entrando lateralmente a proporción fija, ¿sí? Dirige un chorro alto, ¿sí? Esto se repite porque es importante. El halo es la tienda facial que es, generalmente ya no se ve. ¿Saben quién los usan los halos? Ya no se ve. Se usaba antes. Esto ya está un poquito desactualizado, pero los halos se utilizan los neonatólogos. Miren, al bebé se le pone, acá adentro se le pone oxígeno, ¿ves? Se le pone el oxígeno acá adentro y el bebé lo que está respirando es el oxígeno, ¿lo ven? Este es el halo o tienda facial. En pediatría lo van a ver, posiblemente. No nosotros en adulto, ¿sí? Así que esto lo pasamos rápido porque lo van a ver en pediatría, no, en general, no lo van a ver conmigo. Después ya saben que todo tiene que haber un flumíter, un tubo de oxígeno, ¿sí? Acá está. El flumíter, los humidificadores, estos sí lo conocen, ¿sí? Las cánulas, las máscaras, con reservorio, los halos. Acá está cómo está conectado el humidificador, el manómetro, ¿sí? El flumíter, que nos va a indicar, puede ser el flumíter o puede ser un manómetro, que nos va a indicar la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a colocar, los litros. Después tenemos el humidificador, ¿sí? Ahora últimamente no se está actualizando un humidificador, sino que directamente lo colocan al manómetro, pero se reseca mucho la mucosa, pero bueno, son tendencias. Y la ventilación invasiva, que son las de respiradores, ¿sí? Son puede ser la tráqueo o puede ser las intubaciones, ¿sí? Acá tenemos la tráqueo, la intubación, que esto lo realiza el médico, y después queda, por supuesto, acá tenemos también un traqueostoma. Esta es la parte que va dentro del cuerpo, esta es la parte que queda afuera, entonces después se coloca al respirador. Después tenemos otros que no son tan invasivas como lo que son la traqueostomía o las intubaciones, que son las no invasivas, que ustedes por ahí la conocen, que son los BNI, los CPAP, ¿sí? Que queda con la máscara, que puede ser la boca, la nariz, o puede ser toda la cara, ¿sí? Este bebé, por ejemplo, tiene la boquita sola. ¿Sí? ¿Por qué la boquita sola en el bebé? Lo van a aprender porque el bebé está aprendiendo a respirar con la nariz. Por eso cuando un bebé nace no se le pone alimentación nasogástrica, se le pone alimentación orogástrica porque debe aprender a respirar con la nariz. Lo mismo si le voy a poner un BIPAP, CPAP, le voy a poner por la boquita sola, ¿sí? Puede ser boquita, nariz o puede ser toda la cara, ¿sí? Miren, toda la cara, la nariz, la boca sola, ¿ven? Mire, esta chica tiene solamente la nariz. También, son todos los diferentes tipos. Y antiguamente el pulmón de acero, en la época que no teníamos todos los dispositivos que tenemos hoy, algunos muy raros volvieron a utilizar el pulmón de acero para el COVID, pero raro, que se ponía la persona antes y lo que hacía este pulmón era presionaba el músculo para que mecánicamente, es no invasivo, ayudar a la contracción y relajación del diafragma, ¿sí? O sea que fíjese que en realidad el paciente respira por sí solo, pero lo que este aparato hace es lo ayuda a contraer y relajar el diafragma, ¿sí? Se llama el pulmón de acero. Ah, bueno, lo hicimos medio rápido. ¿Entendieron, chicos? Perdón que fue así, pero no estaba planificada. Muchas gracias, profesora. Sí, profe. ¿Estas diapositivas las va a enviar? ¿Eh? Se lo subo. Sí, lo va a subir. Sí, está bien. Sí. Hay algunas cositas que por ahí están desactualizadas porque recuerden que yo no doy respiratorio desde hace 3 años. Esto lo da en práctica, se dan porque ustedes van viendo los dispositivos y ahí van viendo y se los van poniendo y van jugando con esto. Como yo no tengo prácticas,
En general yo no doy respiratorio y tampoco doy electro porque eso también es para práctica. Pero vamos a ver conmigo si lo que tiene que ver cálculos de electro, si lo tiene que ver conmigo, eso hay que saberlo, cómo calcular la frecuencia cardíaca, o tengo que sacar un electro, y tengo que sacar además un D2 largo para que se haga la frecuencia cardíaca. Lo vamos a ver cuando veamos cardio. Eso yo lo refuerzo mucho porque ustedes van a tener mucho eso. Cuando viene un paciente con dolor precordial, tienen que saber que es prioridad y tienen que saber que tengo que hacer un electro y mínimamente, no tengo que saber de electro, pero mínimamente al verlo me tengo que dar cuenta que hay algo que no está bien, ¿sí? No es que tengo que saber, mucho, ojalá hagan un curso de electro, pero si no, mínimamente darle las herramientas para que ustedes se den cuenta qué está bien y qué está mal en un electro, lo mínimo, ¿sí? Bueno, chicos, nos repasamos. No sé si tienen otra cosa ahora. Nos vemos el lunes que viene acá y el miércoles allá, ¿sí? Con endocrino. Repasen endocrino, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Saludos.